Bienvenidos a Investigación en Acción, un podcast del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. YAP. Bienvenidos a Investigación en Acción, el podcast de divulgación científica del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, YAP. Yo soy Alessandro Tupia y en este episodio conversaremos sobre un tema bastante vital e importante para la vida, la cultura y el futuro de nuestra región. Nos referimos a la agricultura familiar inundable en la Amazonía peruana. Para ello, hoy contamos con la presencia del ingeniero agrónomo Mario Pinedo Panduro. Mario es investigador en la Dirección de Bosques del IAP y es especialista en cultivos agroforestales amazónicos y gran impulsor del cultivo de camu camu en estos mismos terrenos. Con él exploraremos cómo las familias amazónicas, haciendo uso de sus conocimientos ancestrales y trabajo cotidiano, y cómo transforman todos sus recursos, las condiciones extremas de estas tierras inundables, en espacios fértiles y productivos. Sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida al ingeniero Mario Pinedo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Gracias. Mario? Gracias, Alessandro. Bien, entonces tenemos como primera pregunta, ¿cuál es la importancia y la situación actual de la agricultura familiar inundable en la Amazonía peruana, especialmente en regiones como Loreto, Ucayali, San Martín, Tingo María, Madre de Dios y Amazonas, ¿no? Lo que abarca lo que es la región amazónica del Perú? Bueno, para nuestra región, especialmente, digamos, Loreto y Ucayali por lo menos, la actividad productiva en áreas inundables, quiere decir orillas de los ríos, principalmente los ríos de agua blanca, siempre han sido de mucha importancia, tanto para la alimentación como para la producción de fibras, la producción de maderas, ¿no? De alta importancia. Digamos que más o menos el 80% de lo que comemos acá en Iquitos viene de esas áreas inundables, ¿no? De ahí que la importancia es trascendental, digamos. ¿Y cuáles serían los principales cultivos que se producen en estas tierras inundables y firmes? ¿Cómo se relacionan también con la mejora de la seguridad alimentaria local y regional? ¿Cuáles serían los principales Ya. cultivos? Bueno, yendo de abajo hacia arriba, digamos, de orilla de río, la parte más baja, ahí tenemos dos escenarios probables, que sería el cultivo de arroz en barrial y cultivo de un frijol que se llama chiclayo acá, que lo dicen caupí, donde hay textura arenosa de ese primer piso, digamos, ¿no? El más bajo. Ahí en ese piso se puede trabajar unos 4 meses nomás, pero eso es suficiente para llegar a cosechar el arroz, el caupí, esas cosas, la sandía inclusive, y el maní, ¿no? Luego viene el siguiente piso, sería ya lo que llamamos acá restinga baja. Y en la restinga baja ya puedes ver maíz, puede ser yuca y principalmente una introducción que viene ya desde unos 30 años, 40 años, que es el camu camu. Entonces el camu camu no va solo, sino va asociado en un sistema agroforestal inundable, donde está acompañado por otros cultivos temporales, ají dulce, culantro, que son parte de la economía importante. El mismo bijao, fíjate que es una hoja para envolver, ¿no?, los alimentos. También es uno de los más importantes componentes en ese piso. Más arriba, es decir, los que menos inundan, porque tienen una cota un poco más alta, ya hay más diversidad y donde hay más presencia de componentes temporales, a veces naturales y a veces sembrados. Entonces ahí hay como frutales importantes, digamos el pan de árbol, el pomarrosa, que dicho de paso son ilustres visitantes, ¿no? No son originarios de acá, como se piensa normalmente. Y los otros como chimbillo, guava, ¿no? Y el resto de vegetación natural que también el productor emplea en su vida diaria. En este contexto, cuéntenos un poco, queremos saber cuáles son los principales problemas que enfrentan los agricultores familiares en zonas inundables de la Amazonía y qué retos futuros se prevén para este tipo de agricultura. Bueno, siempre que me menciona a mí problema,
Viene inmediatamente a mi cabeza, mercado. Mercado. El principal problema del productor en esta área inundable, y quizás en cualquier zona, es el mercado, pero entendido como un mercado, la verdad, no de gran escala, sino un mercado real, un mercado presente, dinámico, en la misma zona. Y que ocurra la articulación del que vende y el que compra, ¿no? Porque no puede haber, se dice que hay mercado cuando hay una oferta y una demanda caracterizada, pero no ocurre el clic, digamos, la articulación. Entonces, ese es el problema principal acá, ¿no? Y como retos, diríamos, aparte del mercado que es el más fuerte, bueno, hay contaminación de las aguas que viene tanto de los residuos domésticos, porque no hay planta de tratamiento, lamentablemente, ¿no? Los famosos PETAR no existen. Y entonces todos los desechos de la ciudad, la cloaca de las ciudades amazónicas, llámese Pucallpa, llámese Iquitos, etcétera, se van al río y contaminan, ¿no? Contaminan de todo, ¿no? Metales pesados que hemos encontrado, inclusive ya en frutos y hojas en la zona de Pucallpa. Y seguramente acá también ocurre porque acá no se hizo el análisis. Esa es una de las amenazas de contaminación, y también cabe mencionar que esos cultivos que ya incursionan de partes más altas, como digamos de Tarapoto, el manejo del arroz en condiciones diferentes a de barrial que siempre hemos tenido acá, ¿no? Entonces ahí hay un paquete tecnológico que viene cargado de tóxicos, pesticidas, ¿verdad? Cultivo de arroz, cultivo de papaya que viene, y palma aceitera también, que digamos, los deslaves que vienen de las plantaciones también van hacia las zonas bajas, ¿no? Por la zona de Yurimaguas hay palma aceitera en áreas inundables, fíjate. Pero solo que ahí las inundaciones son mucho más cortas y no le afectan a la palma aceitera, ¿no? Entonces, es amenazas que tiene el productor y la amenaza también de contaminación genética. Quiero decir, la introducción de transgénicos, pese a que hay una ley de moratoria en el país. ¿Cómo está afectando el cambio climático a la agricultura familiar inundable? ¿Y qué medidas de adaptación están tomando los agricultores actualmente? Bueno, se han notado en los últimos años, digamos, 3, 4 años, a partir de 2020, vamos a decir, ya algunos síntomas evidentes de esos cambios, ¿no? Porque ya el tiempo que un niño puede estar jugando ahí en el patio de la casa rural es menor, porque ya hay mucho, quema la hierba, la arena, ¿no? Y cuando hablamos de estos impactos, tenemos que referirnos que el impacto, por ejemplo, en Ucayali es mayor, porque ahí la lluvia es la mitad de lo que llueve acá en Iquitos. Entonces hay más necesidad de agua, inclusive ya el riego, o sea, el provisionamiento de agua artificial ya se hace más imprescindible cada vez, ¿no? Entonces el impacto se puede notar así en la misma vida familiar rural, que ya tiene advertencias de estar en contacto con la arena, ¿no? Que quema, ya quema. Entonces, y lo otro es marchitez. Antes, por ejemplo, podíamos ver marchitez en Pucallpa y en plantas jóvenes, ¿no? Ahora ya se ve aún en Loreto y en plantas adultas. Lo vimos en el 24, que ha reducido severamente la cosecha por un verano extremo que tumba las flores. Entonces viene un reciclaje, una recuperación de la planta que ya no es lo mismo que la natural, ¿no? Claro. Y siempre entonces la cosecha va a ser menor y los ingresos van a ser menores para el productor. Bueno, las prácticas agrícolas sostenibles para nosotros comienza con algunos principios que tenemos en cuenta desde hace
40 años aquí para promover agricultura, ¿no? Y un principio fundamental es que no vamos a cambiar bosque virgen por plantación, ¿no? Claro. Sí podemos cambiar un bosque secundario, una purma, por una plantación. O sea, siempre buscando una ganancia de biomasa, una ganancia ecológica. Podríamos cambiar digamos, una vegetación pionera en las áreas de restién. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, tú tienes gramalote y lo vas a cambiar por camu camu. Ese tiene una ganancia ecológica. Porque los mismos peces en gramalote no tienen alimentos de las flemitas de los árboles leñosos que vienen a alimentarse. Y cuando tú pones una especie perenne ahí, vas a tener esa ganancia, ¿no? Entonces, esos son los principios que tenemos. El otro principio es que debemos hacer producción orgánica, porque si no hacemos producción orgánica, vamos a estar contaminando y vamos a llegar a situaciones tan de emergencia como está ocurriendo por algunas zonas de la Amazonía ya, ¿no? Que están teniendo que migrar a comprar pescado, tilapia criado en altura, en estanques, en Ecuador, para poder comer pescado dentro de la Amazonía loretana, ¿no? Parece una aberración y es tremendamente preocupante. Muy bien. Bien, entonces, con respecto a este panorama, ¿qué políticas públicas y aportes de la investigación científica se necesitan para fortalecer la agricultura familiar inundable frente al cambio climático? Creo que lo primero es énfasis en evaluar. Creo que la evaluación se ha reducido a lo que se hacía antes, digamos 10, 20 años atrás, ¿no? No estamos monitoreando, yo creo, no estamos monitoreando debidamente lo que está pasando en el agua, lo que está pasando en las plantas con este proceso. Creo que una de las principales políticas es monitoreo permanente, intensivo, para que nos permita pues, diagnosticar y plantearnos cuáles son las respuestas que podemos tener que sean viables en nuestro contexto social y económico. Porque no solamente es plantear cualquier, digamos, mejora que vaya a significar también una necesidad de mayor inversión para el productor. Y con la crisis económica no va a ocurrir. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ir sustituyendo. Por ejemplo, nosotros estamos evaluando que aquí cerca hay Iquitos. El 80% de productores usan químicos, llámese herbicidas, fertilizantes, contra los insectos, contra las plagas, ¿no? Y entonces el IAP, una de las líneas que está fortaleciendo últimamente es de tener opciones alternativas para el manejo de estos problemas restrictivos de la producción, llámese la maleza, las plagas, con métodos orgánicos, de manera que no impliquen una contaminación y una agravación de lo que está ocurriendo. Okay. Entiendo que el IAP también ¿no? Trabaja con familias de agricultores utilizando recursos propios de su misma chacra, ¿no? De lo que ellos puedan obtener, digamos, del día a día, de los cultivos, de sus sembríos, así como son, por ejemplo, el biol, el biocarbón, entre otros, digamos, insumos que también se pueden obtener como parte del proceso de producción de camu camu, así como los sistemas agroforestales, ¿no? Cuéntenos un poco sí, de eso que me parece. Sí, esas son experiencias maravillosas que hemos tenido, ¿no? Ajá. Porque hay una figura de financiamiento para esas actividades que se llama demandas adicionales, que nosotros concursamos y solicitamos fondos para poder llegar hasta esos niveles, digamos, de transferencia, porque la transferencia normal de la investigación es una transferencia validativa solamente, y ahí queda. Pero en el año 22 hemos logrado, y lo que tú estás mencionando, muy interesante, de que el desperdicio de las podas del camu camu, que estaban demasiado sombreamiento había en las plantaciones, ¿no? Entonces, al hacer
los raleos, ahí tenemos una materia prima para hacer el carbón, ¿no? Y genera ingresos inmediatos para el productor. Y además la apertura de interlíneas que va a haber invita a que el productor siembre en esas interlíneas, porque hay más luz. Claro. Entonces genera más ingresos, más alimentos a su familia, etcétera, ¿no? Entonces son beneficios inmediatos que se tienen. Muy bien. Entonces, de esta manera estamos llegando al final de esta edición. Y bueno, quisiera saber si usted tiene algún mensaje que quisiera compartir con nuestra audiencia que está aquí acompañándonos hoy. Bueno, un mensaje importante sería para el productor estar conscientes de que estamos frente a una amenaza de la contaminación y tratar, ¿no?, de ser cuidadosos, preguntar qué puede hacer y no, porque entendemos perfectamente que el productor cuando ve facilitado su trabajo de control de malezas, que son una de las peores, las pesadillas, digamos, del productor amazónico, que tiene que estar con su machete limpiando. Así es. Y tiene una opción de echar una agüita y matar, se alegra. Claro. Pero que no estamos evaluando integralmente todo lo que va a pasar en el futuro, como mencionábamos antes, las amenazas que se vienen. Así es. Entonces, ese sería el mensaje principal, ¿no? Y el mensaje para los decisores políticos o que pueden tener recursos, resolvamos primeramente la articulación de mercado. Nosotros decimos articulación efectiva de mercado para los productos agrícolas o agropecuarios, ¿no? Muy bien. Entonces, de esta manera, culminamos con esta primera edición de la tercera temporada de Investigación en Acción. Y quiero agradecer la presencia del ingeniero Mario Pinedo. Gracias. Y por su participación. Entonces, a nuestra audiencia, permanezcan ¿no?, en contacto con nuestras redes sociales. Síganos a nuestras redes sociales por los diferentes canales, Facebook, Twitter, tenemos un canal de WhatsApp. En YouTube también pueden encontrarnos como YAP Perú. Hasta aquí la edición de hoy y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta edición de Investigación en Acción, un podcast del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. YAP.